Cordial saludo para todos. Esta actividad sobre manual de organización de archivos es realizado por Edwin Alberto Avendaño Romero, Eva Ruiz Chacón y quien les habla, Lady Viviana Ayala Bonilla, estudiantes de la Universidad del Quindío, del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, para la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Teniendo en cuenta la importancia del manejo y conservación de los documentos, este manual consigna las normas y procedimientos establecidos para el manejo y la organización archivística de la documentación producida en la entidad. Este instructivo pretende satisfacer las necesidades de orden organizacional para poder brindar un eficiente servicio de información, consulta y conservación. El manual de organización de archivos se realiza con el fin de cumplir con objetivos como establecer y difundir normas que reglamenten la administración de la gestión documental, localizar y consultar en forma fácil, rápida y segura cualquier documento, aplicar normas sobre la conservación, retención, transferencia, duplicación, eliminación de documentos de acuerdo con su importancia, utilización y consulta conforme a las disposiciones legales de la Ley 594 de 2000. Establecer procedimientos administrativos y técnicos que garanticen la conservación y uso del patrimonio documental de la entidad. Suministrar las pautas necesarias para una adecuada gestión de la documentación producida y recibida por la institución. El manual de organización de archivos se divide en tres partes: clasificación, ordenación, descripción. La clasificación, como lo habíamos mencionado, es el primer proceso de la organización, el cual controla, recupera y conserva la información para un uso administrativo, jurídico o científico, y permite la identificación y agrupación teniendo en cuenta la estructura orgánico-funcional de la entidad. Este proceso hace que las agrupaciones resultantes correspondan a las subdivisiones de la institución. Por lo tanto, la clasificación documental es un proceso por el cual se identifican y establecen las series de la agrupación documental, fondo, sección, subsección. Realizar este proceso implica identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura orgánica y funciones desarrolladas por la institución. Esta clasificación debe hacerse de acuerdo a los principios de procedencia y orden original, y así poder identificar las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. El principio de procedencia, el cual establece que los documentos producidos por una institución no deben mezclarse con otros, deben ser conservados dentro del fondo documental al que naturalmente pertenece. El principio de orden original especifica la disposición física de los documentos, por lo que se debe respetar la secuencia de los trámites que lo produjo, es decir, el orden como se dieron las actuaciones administrativas que dieron origen a su disposición. A continuación, le doy paso a la compañera Eva Ruiz Chacón para que continúe con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Eva Ruiz y a continuación seguiré con el tema de la clasificación como lo es los pasos metodológicos para la clasificación. ¿Qué sucede? La clasificación reconstituye o afianza cómo es y cómo funciona la entidad que ha producido los documentos, cómo se caracteriza el archivo y lo especifica de forma determinante como es el vínculo originario, dónde se está produciendo el documento y qué trazabilidad va a tener este documento. Por lo tanto, va enfocado hacia lo que es la parte jurídica, administrativa, etc. Cuando hablamos de esto es importante tener muy en claro abordarse el tema de lo que es la identificación de las agrupaciones documentales, como lo son el fondo,
la sección, la subsección, a partir de la información que contienen los actos administrativos en una institución, teniendo en cuenta cuál es su creación y reestructuración de un organismo productor de estos documentos. ¿Qué es un fondo documental? El fondo documental corresponde a la totalidad de documentos producidos y recibidos, conservada sin ningún criterio archivístico. Por lo tanto, podríamos decir que es la agrupación de documentos que no se podrían identificar en determinado momento. Es muy importante tener en cuenta en un fondo documental, para poderlo empezar a darle los lineamientos o encaminarlo hacia el fin que se requiere, tener en cuenta lo que es la fecha de creación, la disposición que han modificado la estructura de la entidad, el organismo que le ha precedido en el desempeño de las funciones y los organismos que heredan estas competencias. De acuerdo con algunas vigencias administrativas, debemos tener en cuenta que es un fondo abierto, que sería la documentación de entidades administrativamente vigentes, que es un fondo cerrado, la documentación de entidades suprimidas o que han dejado de funcionar por X y motivo, los fondos acumulados, que es la documentación, como les decía anteriormente, reunida por una entidad durante el transcurso de la vida institucional sin ningún criterio archivístico, es decir, sin organización ni conservación. Además, una de las variables o algo que vamos a tener muy claro es que gracias a la estructura orgánica podemos identificar lo que es la sección, subsección documental, la cual nos permite saber o conocer a ciencia cierta cuáles son los documentos que realmente está produciendo una entidad, pero que es importante tener en cuenta su organización jerárquica, ¿cierto? Por lo tanto, es importante conocer en este momento, para poder identificar la sección y subsección, conocer el organigrama de la institución, los manuales de funciones, manual de procedimientos, los reglamentos internos con los cuales cuenta una institución. La clasificación documental es muy importante. ¿Por qué? Porque ella es quien me sustenta a mí la estructura de una entidad. Por lo tanto, cuando se va a crear este cuadro de clasificación, es importante contar o tener a la mano el estatuto y el organigrama de la institución. ¿Por qué eso es importante? Porque la información que me está reflejando a mí un estatuto o un organigrama me está mostrando la división orgánica que tiene la institución, es decir, cuál es su organigrama, quién es el jefe, qué funciones se delegan de este, si son permanentes, si no son permanentes. Por lo tanto, lo que es el organigrama es de manera, en algunas ocasiones es inestable, porque no siempre las funciones que tiene determinada dependencia siempre se van a cumplir. Estas pueden ir cambiando. ¿Por qué? Por la reestructuración que tenga la estructura orgánica en la organización. Bueno, ahora les voy a comentar qué son las series documentales y sus asuntos. La serie documental se identifica como las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias en cumplimiento de los objetivos planteados por esta. ¿Por qué es importante? Porque es la razón de ser de la producción documental. Nunca vamos a ver que una dependencia empiece a generar documentos que le correspondan a la otra. Por lo tanto, es muy importante tener muy claro y definido quiénes son los productores de estos documentos, quiénes son los encargados de avalarlos o de firmarlos y qué trámite se le va a dar a este documento. También podríamos decir que tenemos unas funciones específicas que nos identifican un asunto principal, como lo es el procedimiento establecido para determinados trámites administrativos, lo cual puede surgir de asuntos relacionados
con el principal, por así decirlo. Teniendo en cuenta que las subseries son un conjunto de documentos que forman parte de una serie y los cuales se deben identificar de una forma separada, pero a su vez se caracterizan por su contenido y por algo característico y específico, por uno o varios tipos documentales en acciones administrativas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una serie documental yo la puedo crear, perdón, está creada, pero esta a su vez me va a recopilar una serie de documentos que tengan la función y la finalidad con la cual la serie se fundamenta. No necesariamente porque actas se creen en una dirección y actas se crean en una coordinación, estas deben reposar en la misma serie. Sí debe tener el mismo nombre de serie, más no en la misma dependencia porque le está generando dependencias independientes, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Los cuadros de clasificación son esquemas que nos están reflejando la clasificación y la jerarquización de los documentos producidos por una institución. ¿Por qué es importante entonces registrar jerárquicamente estas secciones, subsecciones, series y subseries documentales? Porque ellos nos están dando, por así decirlo, una clasificación y nos están delimitando al mismo tiempo dónde se va a tener este documento, dónde lo vamos a conservar y por qué tiempo, por la trascendencia del acto administrativo importante que se tenga, ¿sí? Esta clasificación, estos cuadros de clasificación, es importante anotar que el código que se le asigna a la dependencia se tiene en cuenta de acuerdo al nivel jerárquico que se ocupa, es decir, en su estructura. Este puede ser numérico o alfanumérico. Los numéricos se conforman de dígitos que representan cada nivel jerárquico, mientras que el alfanumérico está formado por la sigla que identifica la dependencia, seguido del número que representa cada serie documental. Un cuadro de clasificación debe establecer o su finalidad cuál es, mostrar la estructura orgánica de esta, el análisis y la delimitación de funciones de cada dependencia. ¿Por qué? Su finalidad es mostrar hasta dónde va la obligación de cada cual, pero también cuál es su deber, hasta dónde puede llegar y quién va a responder en determinado momento por la creación de este documento. El cuadro de clasificación debe distinguir dos niveles, como lo es el primero está identificado con la estructura de la institución que corresponde a la sección y la subsección, mientras que el segundo hace referencia a las series y subseries documentales, es decir, a los testimonios de las actividades desarrolladas por cada oficina. Además, es importante reconocer que este cuadro de clasificación debe registrar las series documentales producidas en el ejercicio de las funciones que se le asigna a cada número siguiendo un orden establecido por la dependencia. Agradezco mucho su atención y a continuación continúa mi compañero Edwin Avendaño que les va a hablar acerca de la ordenación documental. Gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Edwin Avendaño Romero y hago parte del grupo conformado por Eva Ruiz Chacón y Lady Viviana Ayala Bonilla. En esta presentación voy a mostrar la importancia del proceso de ordenación documental dentro de la organización archivística, la relación estrecha que tiene con el proceso de clasificación que le antecede y con el proceso de descripción que le precede. Como bien sabemos, el proceso de organización de archivo tiene tres fases: la clasificación, la ordenación y la descripción. En el proceso de organización hay dos fases muy importantes, que es la clasificación y la ordenación.
y allí no solamente se comprueban físicamente los documentos, también se pueden representar en instrumentos de control, como son los inventarios, las tablas de retención y las tablas de valoración, o también en instrumentos de consulta, como son las guías y los catálogos. Vamos a mirar qué es la ordenación documental. La ordenación documental se refiere en primer lugar al arreglo de los grupos o series documentales en relación unos con otros, y en segundo lugar a la ordenación de las piezas individuales que hay dentro de un grupo o serie. El proceso de ordenación determina qué documento va primero y cuál va después. Es decir, es el proceso mediante el cual se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según el criterio determinado. Los sistemas de ordenación. Los sistemas de ordenación deben hacerse a partir de las series documentales. En los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación que materializan la idea de secuencia. Entre ellos están los numéricos, que desglosan los numéricos simples y los numéricos cronológicos. Los numéricos simples consisten en asignar números consecutivos a las personas o empresas que escriben, numerando consecutivamente las carpetas para después archivarlas en orden numérico. El sistema de orden cronológico, numérico cronológico. Este sistema de ordenación consiste en colocar un documento detrás de otro, en forma secuencial de acuerdo con la fecha en la documentación, como ha sido tramitada, y va en un orden, primero el año, segundo el mes y al final el día. Tenemos los sistemas de ordenación alfabético que se desglosan en alfabético onomástico, alfabético toponímico y alfabético temático. El alfabético onomástico se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen por mucho tiempo en la unidad documental. Por ejemplo, las historias laborales, las historias clínicas, los expedientes académicos. Vamos a mirar los alfabéticos toponímicos. Estos hacen referencia al orden geográfico por países o por regiones, y lógicamente se subdividen dentro de ellos por temas o nombres. Los alfabéticos temáticos, como su nombre lo indica, son los que están ordenados por tema o contenido. Y por último, los mixtos o alfanuméricos, que se organizan, tienen una combinación de números y temas. Vamos a mirar el proceso de foliación. Para asegurar la integridad de las series, una vez almacenadas, las unidades de conservación proceden a la foliación, la cual consiste en dar un número consecutivo desde 1 a los folios escritos en cada unidad de conservación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que antes de foliar es necesario hacer una valoración primaria, la cual consiste en analizar si los documentos responden al trámite o a los tipos documentales de la respectiva serie documental. Esto con el fin de proceder a depurar, si fuera el caso, la colección de los documentos que están duplicados. Pues ya con esto terminamos la presentación para la docente Marlene Salazar. Espero que pues haya sido de su agrado toda la información y muchas gracias.